Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Qué fuerte, qué energía, ¿no? Después de la comida. ¿Hemos comido bien? ¿Sí? Pues nada, vamos a continuar alimentando el espíritu después de haber alimentado el cuerpo. Y bienvenidos a la segunda parte de la jornada, que la reiniciamos ahora por la tarde. Antes que nada, recordaros que nuestras compañeras azafatas por un día tienen el papel de las notas porque después pondremos aquí, nuestros conferenciantes se sentarán para aclarar todas las dudas que hayan habido, inquietudes. Y en el papel lo que estamos pidiendo, por favor, para identificarlo bien, que en la parte de arriba se ponga el nombre del conferenciante y luego la pregunta clara y entendible, legible. Muy bien. Aparte de esto, volvemos a recordar una vez más, señores pasajeros, silenciamos el móvil. Gracias. Y nada, vamos a pasar a nuestro invitado Andrei Moreira, que nos va a impartir la conferencia Sanando nuestra imagen de Dios. Hacemos una pequeña presentación de Andrei. Como ya sabéis, es presidente de la Asociación Médico Espírita de Minas Gerais, en Brasil, médico especializado en homeopatía, y también es autor de varios libros, sobre salud y espiritualidad, y conferenciante internacional. Andrei, en la conferencia de Sanando nuestra imagen de Dios, nos va a enseñar y nos va a transmitir la manera, la fórmula, que no es una fórmula mágica para nada, sino que es algo que tenemos que poner en práctica, sanar nuestra relación con Dios a través, como estamos hablando durante toda la jornada, a través de nuestra propia transformación y conexión con Dios y con ese ser interior que llevamos cada uno de nosotros. Así que sin más, Andrei, te dejo paso para la conferencia. Vamos a disfrutarla. Gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Ya duermen? Buenas tardes. Estamos luego después del almuerzo y es una tarea muy difícil de ofrecer una charla luego después del almuerzo. Entonces voy a empezar con un ejercicio. Vamos a levantar un poquito. Sí, en serio. Vamos a esticar los brazos hasta arriba. Los dos. Esto. Ahora aprovecha que está con los brazos abiertos y da un abrazo en quien está a su lado. Listo. Puedes sentar. Estás do lado de cá. Hay personas que no sé cuántos lados tienen. Porque salen, dan un abrazo en tres filas. Muy bien. Entonces, lo que pasa es que después del almuerzo hay una calidad de espíritu que siempre hace un ataque espiritual. Es la equipe de Morfeo. Esto siempre es un gran problema en los trabajos, en las charlas espíritas. Así que vamos a intentar mantener la atención la más intensa posible. Bueno, para mí es un gran honor volver a SEADES y participar de la jornada de una manera muy especial. Aquí en SEADES, yo decía a Ana un poco más temprano que yo siento que tengo como mi familia en Barcelona. Es la familia espírita. En verdad, nosotros que hacemos parte del movimiento espírita, vamos de poco en poco reconociéndonos unos a los otros, encontrando nuestras similitudes, nuestras afinidades y en verdad encontrando personas que son muy especiales y muy queridas a nuestros corazones. Y así la vida nos da la oportunidad de trabajarnos juntos y hacermos el esfuerzo
de reconstrucción del amor en nuestros corazones, porque todos nosotros enfrentamos las luchas naturales de la existencia, las dificultades naturales de la existencia. ¿Y qué es lo que nos da fuerza en el día a día? Es el amor de la amistad, es la fuerza de los compañeros de la casa espírita, son los trabajos que son oportunidades de misericordia para nuestros corazones, es las grandes responsabilidades que el movimiento espírita nos ofrece como oportunidades de trabajo, que aunque sean para nosotros muchas veces motivo de dificultad, son para todos el rescate del cielo para nuestros corazones y las oportunidades de redención personal. Entonces, es un gran honor y un gran placer volver a SEADES y compartir con ustedes este esfuerzo de sanar nuestra relación con Dios y de reconciliarnos con la fuente suprema de todo el bien. Cuando me invitaron a esta jornada, me dijeron que el tema central iba a ser el sentido de la vida. Y entonces empezamos a pensar un tema y yo sé que a los españoles les gustan muchísimo los temas científicos y nosotros médicos, las personas siempre esperan que hablemos de lo que sea lo más científico posible y sin ninguna duda hacemos un esfuerzo en este camino y tengo muchísimos temas científicos, pero cuando pensé en el tema el sentido de la vida, sin ninguna duda pensé en nuestra relación con Dios. Sin curar esta relación, que es la relación central de nuestra vida, no hay una cura profunda y no hay un movimiento en relación al progreso que sea verdadero y que sea sustentable. No es por acaso que Allan Kardec empezó el libro de los espíritus con la cuestión número 1, que es Dios. Esta cuestión es una cuestión central en el espiritismo. El espiritismo, que es científico, que es filosófico, tiene consecuencias religiosas, pues en su base está el pensamiento del espíritu como una creación divina. Entonces Allan Kardec empieza el libro de los espíritus hablando que es Dios, no que es el espíritu. No empieza hablando que es la naturaleza del espíritu. Esto está en la cuestión 23 del libro de los espíritus, pero la primera es que es Dios. Y la respuesta, que es una magnífica respuesta de los espíritus, suprema inteligencia del universo, causa primera de todas las cosas. Es interesante porque una buena parte de las personas se interesan por el tema de los espíritus, de los fenómenos y de lo que pasa además de la materia en el más allá. Pero muchos pocos se acercan del tema para preguntarse filosóficamente qué es la naturaleza del espíritu. Y esto la filosofía espírita nos contesta de una manera muy profunda. El espíritu es en sí mismo una creación divina. Y como una creación divina, tras en su intimidad la misma naturaleza de la fuente que le dio origen. O sea, como una semilla, trae en sí mismo la naturaleza de la fuente, la naturaleza del árbol mayor que le creó y que le produjo para un objetivo, para un blanco específico en el tiempo. Cuestión 23 del libro de los espíritus. ¿Qué es el espíritu? Respuesta: principio inteligente del universo. Principio inteligente, o sea, no es materia, que vino de la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. O sea, una expresión menor de la grandeza mayor. Una manifestación de la inteligencia suprema, de la naturaleza misma de Dios. Así, Allan Kardec, en las 13 primeras cuestiones del libro de los espíritus, hace un esfuerzo para comprender un poco de la naturaleza de Dios. Empieza a preguntar a los espíritus acerca
de los atributos de la divinidad. Y los espíritus contestan con mucha naturalidad que todo aquello que él pregunta son características de Dios, pero no puede definir Dios. Kardec pregunta respecto al infinito, respecto a los atributos de ser interno, inmutable, todo sabiduría y bondad, y sin duda los espíritus contestan, sin uno de estos atributos, Dios deja de ser Dios. Así que hay que tener todos estos atributos para que sea Dios. Y sabemos que lo tienen porque esto es una característica para que sea Dios. Pero no podemos comprender la naturaleza de Dios. Hace falta al Espíritu un sentido propio para comprender la naturaleza de esta suprema sabiduría. Esto solo podrá el Espíritu comprender cuando llegar a un nivel de desarrollo personal, de maturación espiritual, que le dé otras capacidades y otros sentidos que todavía no tiene y no es posible en este nivel material o en estas dimensiones en las cuales nosotros estamos. Así, quien nos contesta esto de una manera muy profunda es Jesús en el Sermón del Monte, cuando habla, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es como si Jesús, 2000 años casi antes del libro de los Espíritus, dijera, solamente cuando el Espíritu llegar al estado de pureza, a un estado de desarrollo que podemos llamar de pureza, o de no complejidad, o de sencillez desarrollada, porque es la naturaleza misma del Espíritu desarrollada, es que Él podrá comprender lo que sea la naturaleza de Dios. Y esto no se pasa aquí, y no se pasa ahora. Así nosotros no podemos explicar Dios. No es una cosa que nosotros hablamos. Hablamos de las pruebas de la existencia de Dios, hablamos de sus atributos, hablamos de su creación, pero no podemos hablar de su naturaleza íntima. Sobre todo en Brasil, hay una cultura muy fuerte de las iglesias evangélicas y de las iglesias protestantes, y ellos hablan una situación muy interesante. Ellos dicen, no es posible para nosotros que comprendamos lo que sea la naturaleza íntima de Dios. Y en esta imposibilidad de comprender a Dios, lo que nos demuestra Dios es Jesús. Entonces, un día yo oí un pastor hablar, es Jesús el intermediario que nos presenta la naturaleza íntima de Dios. Es a través de Jesús que nosotros ligamos a Dios. Ellos interpretan esto como un intermediario necesario, como un intermediario físico, e incluso llegan a decir que el sangre de Jesús lavó los pecados de la humanidad. Es un discurso religioso muy frecuente de estas iglesias. Pero miren, y fíjate qué interesante esta habla de este pastor. Cuando él dijo que es Jesús quien nos presenta a Dios, él está diciendo el mismo que el libro de los Espíritus nos dijo. En la cuestión 625, Allan Kardec pregunta a los espíritus, ¿cuál es el mayor y mejor modelo que Dios ha enviado a la tierra como para mostrarnos el camino, ¿no? Y la respuesta es la menor respuesta del libro de los Espíritus. Son solo 2 palabras. Los espíritus contestaron, ved Jesús. Es muy interesante esta respuesta, ved Jesús. Si ellos hubieran contestado solamente Jesús, podrían darnos a comprender lo mismo que las iglesias protestantes dicen. Jesús es el modelo, Jesús es la referencia, cree en Jesús y estará listo todos sus problemas. Pero cuando dijeron, ved Jesús,
hay ahí una postura afirmativa, directiva, hay una ordenación. Es como si dijeran, estudai Jesus, comprendei Jesus, observai Jesus en lo que Él tiene a ofrecer como una realidad del divino desarrollado, de la integración de lo material con el espiritual. Y es esto que nosotros necesitamos y debemos hacer hoy en el espiritismo. Como una filosofía que se basa en el conocimiento también cristiano, nosotros no creemos en Jesús como un personaje que nos salvará, pero creemos en Él como un modelo que nos enseña el camino y nos presenta la realidad del divino en sí mismo. Porque pues fue Él mismo un espíritu que pasó por todas las etapas que nosotros estamos pasando hoy y llegó al punto de ser un espíritu en integración plena con el Padre, a tal punto que Él dijo, yo y el Padre somos un solo. No hay distinción entre yo y el Padre. ¿Por qué? Porque mi voluntad es hacer la voluntad de Dios. Y así nosotros podemos comprender nuestra enfermedad. La enfermedad humana es una rebeldía en la relación criatura-creador. Todas las veces que nosotros deseamos ser ley en el lugar de la ley, en el sitio de la ley. Todas las veces que deseamos sustituir la ley por nuestra voluntad. Todas las veces que nos ponemos como una referencia para el mundo. Todas las veces que pensamos que el mundo debe guiarse, conducirse de acuerdo con aquello que nosotros pensamos, de acuerdo con aquello que sentimos, con nuestras creencias o voluntades personales. El deseo de control es una manifestación de falta de fe. Es una manifestación de no creencia. Porque aquel que desea tener control no confía en la vida y no confía en las personas. La necesidad de control es una manifestación de inseguridad. Es una manifestación de fraqueza interior. Así, lo que necesita tener todo y todos sob su control manifiesta una exacerbación de su propia imagen y una disminución del otro. Y así crea una situación que no puede ser sostenida, que no puede ser mantenida de una manera que sea saludable. Entonces, el deseo de control es una manifestación de rebeldía. Sin embargo, es un gran desafío para nosotros desarrollar la fe, porque la fe nos fue enseñada como si fuera una manifestación de creencia irracional, como si fuera solamente una aceptación de una representación divina sin una comprensión. Pero el espiritismo nos ofrece una comprensión profunda y racional de la vida a través de su comprensión filosófica y a través de sus puntos de vista sobre la naturaleza del hombre, del espíritu y su íntima relación con la materia, de una manera que no es dogmática, no se basa en la creencia, sino en la comprensión y en la aceptación de la realidad como ella puede ser. Entonces vamos a pensar junto con Jesús respecto a sus enseños para comprender Dios de una manera un poco más profunda. Hay un pasaje muy interesante que Jesús nos cuenta en el Evangelio que nos enseña muchísimo respecto a Dios. Yo ya tuve la oportunidad de hablaros respecto a esto en el último año, yo pienso, cuando hablé de la reconciliación. ¿No fue? Sí.
¿Quién se acuerda? Casi ninguém. Entonces, casi nadie. Entonces, en este pasaje, Jesús habla de un señor que tuvo 2 hijos y el hijo menor exige en verdad la parte de su herencia que piensa que es suya, se va de la casa del padre, llega hasta el fondo del pozo, hasta que empieza el movimiento de vuelta a casa después de un gran sufrimiento y de una gran ampliación de conciencia. No es este hijo que me interesa hoy. Lo que me interesa es el segundo hijo. El segundo hijo quedó en la casa. Y cuando llegó al final de la tarde, vio que había una fiesta que no estaba preparada, que no estaba planeada. Llamó un servo y le preguntó, ¿qué pasa? Y él dijo, su hermano se alejó, gastó todo de su padre, volvió y su padre le recibió con una fiesta, aunque él no tenía nada más de lo que le robó. Y este hijo quedó con una gran envidia de su hermana y quedó con un gran celo y se recusó a entrar en la casa. Y el padre sale para hablar con él. El padre de este pasaje es una representación de Dios. El padre es Dios. Y la habla del padre con el hijo nos enseña muchísimo respecto a Dios y respecto a nuestra naturaleza divina. El padre le pregunta, hijo mío, ¿por qué no entra? Como a decir, no entrar es una expresión de su libre albedrío, es una expresión de su elección. No entra no porque le impido, no entra porque no quiere. ¿Por qué no entra? Y entonces él contesta, pero padre, yo siempre estuve aquí con usted, pero este se fue, gastó todo lo que era suyo y vuelve sin nada y usted le recibe con una gran fiesta y manda a matar la mejor carne, sí. Manda matar la mejor carne para ofrecer a él. Entonces quedó con muchos celos y el padre le contesta, hijo mío, ¿qué importa a ti si soy bueno? Y usted siempre estuvo aquí conmigo. Todo que tengo es tuyo. Pero se fue, estaba muerto y revivió. Estaba perdido y se halló. Estaba fuera y retornó. Es justo que hagamos una gran fiesta. Fíjate en la postura de este hijo. Este hijo siempre estuvo en la casa paterna, pero no sentía que aquello que era del padre le pertenecía. Él deseaba alguna cosa más. ¿Qué deseaba el hijo del padre? ¿Por qué quedó en la casa? ¿Quedó porque respetaba al padre? ¿Sí o no? ¿Quién piensa que sí? ¿Quién piensa que no? ¿Quién no quiere juzgar? ¿Por qué el hijo quedó en la casa? Yo voy a interactuar con ustedes porque mordió ataca. Comodidad, interés. ¿Qué interés? De la herencia. Él tenía un gran interés por la herencia. En verdad, este hijo representa la gran mayoría de nosotros en la humanidad. Porque una buena parte de los religiosos de la humanidad o de las personas que tienen una creencia cualquiera es aquella que piensa que si quedar fiel al Señor va a tener una parte de su herencia o va a tener su bendición, va a tener su bondad, va a tener lo que necesita o lo que desea de Él. Entonces la gran mayoría de las personas se comporta con Dios no como si Dios fuera un padre, pero como un gran depósito, ¿se dice?
Sí, un gran depósito de bendición, de beneficios, de cosas ¿de cosas qué? Materiales. No, no solo de cosas materiales, de cosas que nosotros deseamos de Él. Entonces vamos allá, buscar lo que deseamos cuando necesitamos. Y la mayor parte del tiempo nos quedamos alejados de Él. Pero ustedes pueden decir, André, pero en el espiritismo nosotros no pensamos así. Así piensan otras religiones, no la filosofía espírita. Así piensan aquellos que están haciendo las voluntades cristianas por ahí, pensando que necesitan de agradar a Dios para recibir. Pero en el espiritismo nosotros hablamos y conocemos una situación que se llama merecimiento. Y siempre decimos que es el merecimiento que es la base de la vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. No, definitivamente no. El merecimiento no es la base de la vida. Si fuera el merecimiento la base, nosotros estaríamos en una situación muy difícil. La base de la vida no es el merecimiento, es la misericordia. El amor de Dios, y esto es muy importante, el amor de Dios es incondicional. No dependemos de nada para recibirmos el amor de Dios. Cada uno de nosotros somos amados por Dios desde antes de existirmos. Cada uno de nosotros somos sueños de amor de Dios. Fuimos proyectados, fuimos pensados, fuimos sentidos. Venimos a la vida como una expresión del amor de Dios. No éramos nada, ya éramos amados. El amor es completamente incondicional. Desde siempre estuvo disponible, está ahorita mismo disponible y siempre estará. La comprensión de que nosotros necesitamos hacer una cosa cualquiera para recibir, para merecer el amor de Dios, es una enfermedad. Esto no es verdad. El espiritismo nos vino a sanar esta enfermedad del alma, nos presentando un Dios de amor incondicional. Es esto que el Padre dijo para su Hijo: mi Hijo, y usted está conmigo todo el tiempo. Todo que es mío es tuyo. ¿Cómo decir? ¿Por qué usted desea que yo te haga una fiesta con un carnero si usted está, si a ti está planeado ser aquel que recibe la herencia entera? Es el mismo que Dios decir a nosotros: ¿por qué quieres el mínimo cuando puedes tener el máximo? ¿Por qué quieres el pequeño cuando puedes tener el grande? ¿Por qué quieres tener su propia voluntad cuando puede fluir en la voluntad grandiosa del amor supremo? ¿Por qué quieres ser su propia ley cuando puede ser lo mejor en la ley? ¿Por qué quieres imponer su punto de vista cuando puede recibir infinitamente más desde distintos puntos de vista somados? Es como si Él nos preguntase a nosotros: ¿por qué quieres el orgullo, la vanidad, el egoísmo, estas situaciones menores que te pueden dar un placer que pasa, un placer que no sustenta, un placer que no alimenta el corazón, cuando a ti está destinado lo mejor? Si nosotros nos damos cuenta de esta incondicionalidad del amor divino, nuestra vida cambia. Si comprendemos que Dios no nos juzga, que Dios también nos no premia, que Dios no está en ningún momento preocupado en nos analizar de ninguna manera, que Dios no nos mira con ojos humanos, que esto fue una proyección material que nosotros hicimos en Él a lo largo del tiempo, como una manifestación de nuestra incomprensión de Él mismo, entonces nuestra vida puede cambiar. Porque entonces no sentiremos aquellos síntomas
de la desconexión, la solitud, la inseguridad, la falta de fuerza, todo lo que sentimos cuando pensamos que tenemos que ser la fuerza total para nuestra propia vida. Entonces, lo que Jesús nos presenta como un intermediario, como aquel que conoce y nos trae una imagen sana de Dios, es un Dios de amor incondicional. Para que el Hijo le dijo, entrar o no en la casa es una elección tuya. Yo te respeto, pero yo no te alejo. Siempre estuvo aquí conmigo, todo es tuyo. Para el otro hijo que se fue, perdió todo, vivió todos los síntomas de la insuficiencia, en la depresión, en el pánico, en todo, y volvió a través de una acción de humildad y también enfrentando los efectos de lo que hizo a través de la ley de acción y reacción. Él lo recibe en el camino, lo espera en el camino. Cuando el hijo vuelve, el padre está en el camino, antes de la casa. Se adelanta, le recibe en sus brazos, le pone nuevas ropas, zapatos en sus pies cansados, el anillo de reconocimiento familiar en la mano y manda a su servo preparar una gran fiesta. ¿Por qué el padre hizo esto para el hijo? Porque aquel hijo era heredero de todo que el padre tenía. Él salió, perdió todo lo que tenía, pero volvió. Y volvió y continuaba a ser aquel que su padre creó, aquel que su padre proyectó, aquello que su padre soñó para él. No perdió su puesto, no perdió su destino, no perdió sus capacidades. Y si él se presentase en la casa como si fuera una persona de la calle, ninguna otra persona le respetaría. El padre le espera en el camino, le prepara como una gran persona. Y cuando él entra en la casa, no solo una fiesta está preparada para él, pero sobre todo el reconocimiento está allá para decirle, sí, usted es mi hijo amado. Y mi hijo amado aquí tiene una condición especial. Todo el trabajo de Jesús fue para nos presentar una visión de Dios como un ser de amor incondicional. Jesús él mismo, en su interacción con las personas, vivía esta incondicionalidad del amor. A él no le tocaba las personalidades. Para él, lo que las personas eran o dejaban de ser no importaba. Él miraba el Hijo de Dios que estaba dentro de cada una de las personas que allí estaban. Fue, por ejemplo, lo que pasó con María de Magdala. María de Magdala fue una mujer que tenía todo y todos a sus pies. Una gran belleza, era capaz de encantar a todos los hombres que la buscaban en el silencio de la noche para tener en su cama los placeres que deseaban. Pero ninguno de ellos le miraba en los ojos a la luz del día. Entonces ella vivía una gran falta, un gran sentimiento de desvalor, un gran sentimiento de no ser nada. Quedaba todo el tiempo en crisis de inseguridad, en crisis de baja autoestima. Quedaba todo el tiempo en gran sufrimiento. Soledad profunda. Pero un día oyó uno de sus servos hablar de Jesús y se fue en una noche vestida con una capa que la escondía de los otros, buscar a Jesús en la casa de Simón. Y cuando pasó por la puerta, vio un hombre en el medio de la multitud que la miró de una manera especial. Este hombre que la vio en el medio de todos los otros, le dijo, mujer, el mundo te ama porque te desea.
yo solamente amo-te. Y en aquel momento ella conoció un amor que no le valoraba el cuerpo o sus atributos físicos, pero que vía su alma, que vía su naturaleza más esencial. Ella se quedó impactada. Y Jesús, demostrando que conocía lo que se pasaba en su intimidad, dijo: mujer, su sed de amor es verdadera. El pozo en que los buscas es que está contaminado. Mira qué lindo esto. Es como si Jesús dijera a ella: a mí no me interesa su profesión, a mí no me interesa lo que las personas piensan de usted, a mí no me interesa lo que usted siente de usted mismo, de lo que hace. A mí solo me interesa que usted es una hija de Dios que busca el amor. Y así te veo, como una hija que tiene sed de amor, pero que busca el amor en un sitio donde no puede encontrarlo, en un sitio que te ofrece una agua que está contaminada. Así Jesús empieza el trabajo de reconocimiento en el corazón de María de un amor excelente. Esto es lo que Dios hace con nosotros. El Espíritu Díaz de la Cruz nos dijo una vez: cuando Dios mira a sus hijos, no ve una criatura imperfecta, ve a una criatura perfecta en evolución. Y sabe que el proyecto suyo no falla jamás. Es decir, un proyecto de amor de Dios no puede tener otro destino sino una realización del amor. No hay ningún espíritu que no esté envuelto en este amor profundo. Pero vivimos en una época de gran materialismo, en una época en que nosotros tratamos la religión y Dios como si fuera una cosa mala, como si fuera una enfermedad, tal vez debido, sobre todo en Europa, a la herencia que tenemos de aquellos que un día, representando a Dios, hicieron cosas muy destructivas en nombre de Dios. Pero entonces pasamos a confundir las personas por aquel que ellos representaban. La comprensión del ser humano de Dios puede ser mucho imperfecta y puede llevarnos a las guerras, a los movimientos de invasión, de destrucción, de poder, como si nosotros debiésemos disputar con los otros el derecho de la verdad o del divino, pero así no es. El espiritismo nos enseña que este Dios que hemos aprendido a amar en el tiempo y en la humanidad no es solamente un Dios que merece nuestro honor y nuestra adoración, es sobre todo un Padre perfecto que merece nuestro reconocimiento a través del reconocimiento del Hijo que somos, a través de su imagen que está en nosotros. Si nosotros nos mirásemos como familia, la humanidad no pasaría la dificultad que está. Porque las guerras, porque la hambre, porque las dificultades, porque nosotros nos quedamos prisioneros del egoísmo en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestras familias, sin preocupación con lo que pasa con nuestro vecino, con aquel que está al lado, porque no es de nuestro grupo, porque no habla nuestro lenguaje. Pero no. El espiritismo nos enseña, la religión universal se llama fraternidad. Sin fraternidad, sin solidaridad, no hay una condición de cura interior. La cura necesita que nosotros en el corazón miremos a unos y a otros como si fuera nuestra propia familia, como si fuera una parte de nosotros, como una extensión de nosotros. Mirar al dolor del otro como nuestro propio dolor.
mirar a la necesidad del otro como nuestra propia necesidad y mirar también a nosotros como una extensión del otro, pudiendo recibir del otro lo que el otro tiene a ofrecer. Así, a través de la solidaridad, nosotros establecemos pontes que pueden curarnos del aislamiento, de la situación de soledad que vivimos y que es crónica en la humanidad. Jesús entonces nos presenta un Dios que es amor profundo. Todos aquellos que fueron tocados por Jesús, todos aquellos que fueron curados por Jesús, se cambiaron en fuentes de amor, se cambiaron en agentes activos en el mundo del amor divino. Comprendieron esta imagen de Dios que estaba en su interior, comprendieron Jesús como una representación de este porvenir, de este blanco para donde miramos y para donde seguimos, y pusieron en práctica este amor transformador, este amor que llena el corazón de sentido y de significado. Entonces, si hablamos hoy del sentido de la vida, el espiritismo nos enseña la grandeza de la reencarnación, de las múltiples vidas sucesivas, de los mundos plurales habitados, de la manifestación de los espíritus, del intercambio a través de la mediunidad, del conocimiento del potencial anímico del hombre, de la grandeza del pensamiento, de las ondas mentales, de su poder de transformación, de su movimiento de construcción del campo magnético que determina las circunstancias de la vida. El espiritismo nos enseña las leyes naturales que gobiernan la evolución del principio inteligente desde la sencillez e ignorancia hasta la grandeza de la perfección que nos está destinada, presentándonos leyes sabias y productivas que nos coordenan el movimiento, pero todo esto para que sepamos que estamos en un mundo divino, conducido con sabiduría por una voluntad divina, en que todos nosotros somos expresiones de esta misma realidad perfecta, inmutable y que debe ser respetada y valorada en cada uno de los seres. Cada encarnación nos presenta una oportunidad de progresar, de añadir conocimiento y sentimiento que nos aproxima, que nos acerca de la realidad divina. Y todo esto se da a través del amor. Todo esto se da a través de la capacidad del ser humano de servir a la vida. El gran sentido de la vida es servir en la mayor oportunidad o en las mayores expresiones que nos sea posible. ¿Cómo servimos? ¿A quiénes servimos? ¿De qué forma servimos? Esto hay una multitud de condiciones y de oportunidades, pero servir el servicio es aquello que nos ofrece un gran sentido para la existencia. Es aquello que pone nuestras fuerzas creativas, que son en sí mismo fuerzas divinas, naturales, que producen armonía en movimiento. En la medida que servimos, en que nos olvidamos de nosotros, en que vamos en dirección a nuestro prójimo, que oímos su dolor, o que sencillamente compartimos la alegría de las capacidades desarrolladas en uno y en otro, en este momento que nos ponemos en conexión, entonces establecemos un movimiento que produce una intensificación en nosotros. En la medida que vivimos la afección, que construimos puentes de afección, reconocemos una realidad dentro de nosotros que no conocíamos. Alcanzamos estados del alma que no vivimos. Descubrimos un flujo de pensamiento y de emociones que no nos era todavía conocido. Todo esto a través del servir. Pero al paso que nos mantenemos egoístas, cerrados sobre nosotros,
pensando en lo que necesitamos, en lo que queremos, en tener el control, en caminar en la vida entre el miedo y la inseguridad, entre el orgullo y la exigencia. Entonces no vivimos estos estados naturales, emocionales, afectivos, sublimes que la vida tiene a nos ofrecer. Todos ustedes saben que yo hago parte de un movimiento que se llama Fraternidad Sin Fronteras. La Fraternidad Sin Fronteras es una organización no gubernamental que cuida de niños huérfanos en las aldeas de África. Ya tuve la oportunidad de hablarlos respecto a esto y pueden añadir a nuestro sitio web para conocer el trabajo a aquellos que no conocen, fraternidadsinfronteras.org. Y allá tiene un poco del contenido en español. Lo que quiero compartir con ustedes aquí es que este trabajo de servicio que la Fraternidad Sin Fronteras nos ofrece nos da oportunidad de conocer el mejor de nosotros y también del prójimo. Yo estuve en Mozambique, el país donde tenemos 23 centros de acogida, y allá hace 2 semanas estuve allá en un viaje muy cortito y tuve una experiencia muy profunda. Fuimos visitar una señora de casi 90 años que vive en extrema pobreza. Cuando allá llegué, ella estaba sentada sobre la tierra. En su casa no había nada, había solamente unas pocas ropas sucias y no tenía un espacio para, no tenía un colchón, no tenía ningún utensilio para la casa, no tenía nada. Yo me acerqué de ella, yo pensé rápidamente lo que podíamos hacer para ella, naturalmente, porque cuando estamos delante de situaciones de pobreza, entonces pensamos en la miseria del otro y queremos ayudar y queremos poner lo que tenemos como posibilidad a servicio del otro. Pero cuando me acerqué de ella y la miré en los ojos, yo sentí una paz tan grande que me invadió, que yo me di cuenta inmediatamente que allí el miserable era yo. Yo me di cuenta que aquella señora, en el sufrimiento de la vida, en sus pruebas bien soportadas, en la humildad conquistada, desarrollada, en las experiencias duras de la existencia, desarrolló un estado de paz interior que a mí no me ha dado la oportunidad de tener todavía. Porque yo estoy lleno de exigencia, yo estoy todo el tiempo pensando en lo que hacer. Ella está allí en un estado que tiene mucha necesidad, pero está vacía de exigencias. Está en la aceptación de la vida como ella es, como puede ser. Está en una conexión profunda de fe, porque son personas de fe. Y cuando entonces me di cuenta de esto, solamente me quedé allí como unos 10 minutos, solamente mirándole a los ojos y agradeciéndole en el corazón lo que me daba de tan grandioso. Lo que yo podía hacer por ella era muy chiquitito, pero lo que ella hizo para mí fue una gran obra, porque entonces a una hora yo puedo sentir la paz que emana de ella. Si yo no hubiera viajado a Mozambique y mirándole en los ojos, pensando que era yo lo que estaba allá para socorrer, tal vez no teria sido socorrido por la vida en una intensidad tan grande como esta. Entonces, cuando nosotros abrimos el corazón para el servicio se cambia en nuestra propia ayuda personal.
desarrolla en nosotros una conexión profunda con el amor. Y de poco en poco empezamos a comprender Dios, no a través de una comprensión racional, pero a través de una vivencia del sentimiento, de una integración que es del afecto, que es de corazón para corazón. Jesús nos presentó un Padre que está disponible todo el tiempo para nosotros. Él dijo, aquel que pide, recibe, buscad y hallaréis. Él no dijo, puedes pedir que tal vez reciba, buscad y tal vez hallaré. No, él dijo, buscad y hallaréis. Como decir, el amor está disponible para usted todo el tiempo. Solo lo que necesita es hacer el colapso de onda. Es acceder a un otro nivel energético a través de la sintonía, de la elevación personal, para permitir que aquello que está en potencial sea real. Que aquello que está aquí como una posibilidad te llegue como una ayuda concreta a través de una idea, de una intuición, de un sentimiento, de un estado de alma, a través de una fuerza nueva para el trabajo o para la realización, para soportar las pruebas y pasarlas bien, o para realizar las tareas de amor y de trabajo que está como responsabilidad personal. Este amor que conoce a nosotros está aquí todo el tiempo, disponible para nosotros, pero tenemos que aceptarlo, porque aceptarle significa que abandonamos la rebeldía interior de desear sustituir la ley y aceptamos la ley como ella es, como el hijo pródigo que llega al fondo del pozo, lleno de arrepentimiento por lo que pasó, lleno de vacío interior, y entonces decide volver a casa del Padre. Este es el movimiento que nosotros necesitamos. La postura de quedar muchas veces solo centrada en las cosas científicas, como si la religión fuera una cosa mala o una cosa enferma de la humanidad, es una expresión de arrogancia. Es una expresión de rebeldía en sí mismo. Es una expresión de no conexión. Es como si dijéramos, Señor, ya que aquellos que te representaban no fueron dignos, entonces no te respetamos a ti. Es el mismo que decir, nosotros somos tan indignos como aquellos que no te representaron. Y ahora nosotros también hacemos lo que ellos hicieron. Ellos utilizaron de violencia contra los otros para imponer una fe que buscaba el poder y la destrucción. Ahora nosotros utilizamos nuestro poder personal para alejarnos de la misma manera de la fuente del bien. Es necesario una experiencia personal con este amor. No necesitamos ni llamar a este amor Dios si no queremos. Si tenemos una herencia de dificultad con las cuestiones religiosas. Pero cuando nosotros permitimos que el amor nos llegue y nos envuelva en su fuerza, entonces pasamos a conocer a Dios. El apóstol Juan dijo que aquel que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es el mismo que decir, aquel que ama, conoce a Dios, aunque no sea una persona religiosa, aunque no hable de este amor de una manera religiosa. Así el gran sentido de la vida es el servicio a través del amor. Cuando empezamos a comprender que nosotros somos fuentes del amor, que el amor que necesitamos no queda fuera, mas queda en nosotros mismos como un potencial de transformación del mundo, entonces empieza la cura del alma. Entonces empieza el movimiento de servicio. Cuando nos alegramos por la mañana, que tenemos un trabajo, que tenemos una familia, que tenemos una oportunidad de hacer algo por el mundo,
Cuando levantamos todos los días haciendo el esfuerzo para tener nuestro mejor humor o nuestro mejor esfuerzo de acción transformadora de la existencia, estamos en el servicio del amor. Cuando miramos dentro de nuestro corazón y decidimos perdonar, decidimos ser misericordiosos, compreendendo que todos los humanos son imperfectos en sí mismos y que todas las personas son sencillamente personas comunes, entonces estamos en el trabajo del amor que cambia la existencia. Cuando desistimos de gastar nuestro tiempo en la crítica y pasamos a mirar lo que es digno de nuestra admiración, estamos en trabajo de amor. Cuando dejamos de criticar la sociedad, el gobierno o la comunidad a la cual pertenecemos y nos cambiamos en la transformación que deseamos ver en el mundo, estamos en el trabajo del amor. Por eso Gandhi, que fue una gran representación de este movimiento de integración con Dios, con el perfecto en sí mismo, dijo: sea usted la transformación que desea ver en el mundo. Lo que desee encontrar, sea usted para los otros. Si piensa que necesita una mejor distribución de renta de dinero, sea usted a distribuir mejor el dinero y las concesiones divinas que te llegan a las manos. Si piensa que las personas debían ser más generosas y solidarias con el otro, sea usted el ejemplo de solidaridad y de fraternidad que lleva al otro el socorro en nombre de Dios. Si piensa que los países debían vivir en paz y que deberían respetarse en sus diferencias, sea usted el primero a respetar la diferencia del vecino o tal vez del familiar que está dentro del hogar y que tiene una dificultad de comportamiento o de comprensión que sea distinto del tuyo. Sea usted mismo la diferencia o la transformación que desea ver en el mundo. Cuando nosotros comprendemos esto, entonces entendemos que la ciencia y la filosofía espírita no son informaciones para llenar nuestros cerebros, son conocimientos divinos para llenar nuestro corazón. Nos trae la oportunidad de iluminar el cerebro para que las manos, como una extensión del cuerpo, a través de la integración con el afecto del corazón, se ponga en trabajo de amor y de transformación. Cuando entonces esto se pasa, nosotros podemos decir que somos espíritas. No somos espíritas porque tenemos convicciones. Somos espíritas porque nuestro ejemplo es espírita. Porque nuestra vida es espírita. Porque nos comportamos como espíritus inmortales que somos. No somos espíritas porque creemos en la manifestación de los espíritus, porque a nosotros nos gusta la mediunidad o porque nos encantan los fenómenos psíquicos. Somos espíritas porque comprendendo que somos espíritus inmortales y que la manifestación de los espíritus es una verdad, la utilizamos para instruirnos respecto a las verdades eternas y utilizarnos de esta comprensión para cambiar nuestro modo de vivir, siendo el ejemplo que deseamos que exista en la humanidad. En otras palabras, nos cambiamos en cartas vivas de la fe y del conocimiento. Esto es el sentido de la vida. Que cada uno encuentre de una manera personal, individual, en su propia existencia, comprendiendo los objetivos reencarnatorios que nos trajeron a esta encarnación. Comprendiendo que no estamos por acaso en una familia, en un sitio cualquier, en un país, en una nacionalidad, en una lengua, que no cambiamos de país sin un motivo justo y profundo, comprendiendo que todo está cierto como está. Y comprendiendo todo esto con la filosofía espírita, utilizamos el conocimiento de la justicia para transformarnos en mensajeros del amor en aquella familia donde estamos, en aquel sitio donde Dios nos puso, en aquel país que representamos.
Esto es el sentido de la vida para un espiritista. Esto es el sentido de la vida para un cristiano. Un espiritista y un cristiano son una sola y la misma cosa. No necesita ficar hablando de Jesús, necesita vivir Jesús. No necesita ficar pregando al otro una forma de creencia. Necesita demostrar su creencia a través de ejemplos. Necesita tener una coherencia entre creencia y actos, que sean actos transformadores. Y como nosotros todos tenemos las dificultades naturales de espíritus imperfectos y comunes que somos, entonces contamos con las alegrías de las amistades, de los amigos que nos ayudan, que nos soportan, que ven en nosotros la luz que todavía no desarrollamos, que nos dicen, sigue, no desista, vaya, persiste. Y así, en este movimiento de amor que la familia espírita nos presenta, en este movimiento de amor que la reencarnación nos trae como una bendición de Dios, nosotros seguimos en dirección a aquello que debemos. Teniendo a nuestro lado nuestros espíritus guías, teniendo a nuestro mentor personal, a quienes podemos llamar a través del pensamiento y del sentimiento para intuirnos, para ofrecernos lo que necesitamos para esta encarnación. Aquellos que nos aman en nombre de Dios para decirnos las mejores percepciones para que las decisiones vengan de dentro, como decisiones que sean libertadoras y que produzcan plenitud, la plenitud de la alegría de vivir, que es la representación del Espíritu en sintonía con su fuente. Entonces, mis amigos, en este término de día tan maravilloso, donde oímos tanto sobre la ciencia y la filosofía espírita en sus consecuencias religiosas, oigamos la habla de Jesús que nos invita a conocerle a través del amor. Oigamos nuestros espíritus guías que están a nuestro alrededor, que están bien cercanos de nosotros, deseando intuirnos lo que necesitamos ahora para que podamos abrir las puertas de la mente y del corazón y sentir su influencia a través de la voluntad, de la aceptación y sobre todo a través de la humildad, que es la representación de la integración con la fuente. Sanar nuestra relación con el Creador es comprender su amor incondicional, es comprender nosotros como hijos de este amor incondicional, es comprender la herencia de Dios que está con nosotros desde la cuna hasta el siempre, desde el momento que fuimos creados hasta el destino más profundo. Es comprender que todo en el mundo es amor y que el amor es el gran sentido de la existencia, de todas las maneras que el amor pueda manifestarse, sin límites, sin definiciones, sin rotulaciones. Siendo amor, es una manifestación divina. Muchas gracias por compartir conmigo este momento. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, por compartir tu conferencia tan interesante con nosotros. Ahora vamos a dejar 5 minutitos porque vamos a preparar la mesa para las